Hola chicos, el día de hoy vamos a ver un tema importante en el curso de aritmética como es la estadística. La estadística es una ciencia cuyo objetivo es recolectar, reunir información. Esta información lo podemos recolectar mediante encuestas, entrevistas, cuestionarios, etc. Luego esta información se ordena, se organiza para luego presentarlos en tabla de frecuencias. Estos cuadros estadísticos se analiza, se interpreta y se llega a conclusiones. Finalmente, pues, se toman decisiones respecto a la variable estudiada. Por su importancia, la estadística se usa en muchos campos. Por ejemplo, se usa en la astronomía, en la educación, en la psicología, en la medicina, en la administración de empresas, en las ciencias políticas, etc. Por ejemplo, en la administración de empresas, usan estadística para evaluar un producto antes de comercializarlo. En las ciencias políticas, para conocer la preferencia de los electores ante una votación. Y se realiza pues mediante sondeos. El objetivo es que los candidatos mejoren sus estrategias. Como ves, el tema que vamos a ver hoy día es un tema muy importante. Entonces, vamos a iniciar viendo los conceptos básicos de la estadística. Mira, tenemos por acá la población. ¿Qué es la población? La población es un conjunto de elementos o individuos que tienen características en común. Por ejemplo, alumnos de un colegio. Vemos ahora que la muestra es un subconjunto representativo de la población. Por ejemplo, alumnos de primer año. Para que se entienda, vamos a dar un ejemplo. Mira, en un colegio hay 5.000 alumnos y lo que queremos nosotros es averiguar la preferencia de los estudiantes por algún curso. Entonces, vemos que la población es de 5.000 alumnos y no va a tomar de mucho tiempo, de repente, entrevistarlos a cada uno de ellos y obtener información. Entonces, lo que se hace es coger una parte representativa y se trabaja con ellos. Muy bien, entonces, eso viene a ser la muestra. Bien, chicos, a continuación vamos a ver las variables estadísticas. ¿Qué es una variable? Una variable es una cualidad o característica el cual varía, cambia. Entonces, las variables estadísticas pueden ser de dos tipos. La variable cualitativa, cuya característica principal es no numérica, y la variable cuantitativa. Su característica principal es que es numérica. Bien, la variable cualitativa también puede ser nominal o puede ser ordinal. Es nominal cuando no tiene un orden preestablecido. Por ejemplo, el sexo. Si hablamos del sexo, podemos decir sexo masculino y femenino, pero no hay un orden. Otro ejemplo, el color de ojos. Azules, negros, verdes, marrones, pero no hay un orden, no lo podemos ordenar. Muy bien, luego vemos la variable cualitativa ordinal. Acá sí presenta un orden preestablecido. Por ejemplo, el nivel de estudios. Podemos decir nivel superior, nivel secundario, nivel primario. Podemos ordenarlo. Otro ejemplo, la calidad de un servicio. El servicio puede ser excelente, puede ser muy bueno, regular, malo, deficiente. Vemos que lo podemos ordenar. Muy bien. Luego vamos a ver la variable cuantitativa. La variable cuantitativa, repito, es numérica, ¿sí? Y además puede ser continua o puede ser discreta. Es continua cuando toma cualquier valor dentro de un intervalo. Esto puede ser, por ejemplo, el peso, la estatura, ¿sí? Puede ser en decimales, ¿no? Bien, y la variable discreta. En la variable discreta toma solamente valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos. Si nosotros le preguntamos a una persona cuántos hijos tiene, él nos va a responder uno, dos, tres, bueno, la cantidad que tenga, ¿no? Pero van a ser números enteros. Otro ejemplo, el número de empleados de una empresa. Puede ser que sea 20, 30, 200, no lo sé, pero siempre van a ser cantidades enteras. A esto se le llama variable cuantitativa discreta. Bien. Bien chicos, ahora lo que vamos a ver es la tabla de frecuencias de variables discretas. Tenemos un ejemplo, mira, observa. Los siguientes datos corresponden a las edades en años de los alumnos que integran el coro de una institución educativa. Y podemos notar acá que los datos que se han obtenido pues, son cantidades enteras, ya que corresponden a variables discretas. Muy bien, para elaborar la tabla de frecuencias, lo que vamos a hacer es seguir los siguientes pasos. El primer paso
viene a ser el número de datos. El número de datos le vamos a llamar por acá n, mira, ve, n, ¿sí? Y el número de datos va a ser pues lo que se ha obtenido. Mira, si contamos, acá hay 20. Entonces, n va a ser igual a 20. 20 datos, ¿sí? Que se ha obtenido. Bien, luego vamos a ver la variable. La variable lo vamos a representar por una x sub i. Este va a ser la variable. Bien, ¿y cuál va a ser la variable en el ejemplo? Vemos por acá, mira, ve, nos dice las edades de los alumnos que integran el coro de una institución educativa. Entonces la variable van a ser las edades. Van a ser las edades de los alumnos que integran el coro de una institución educativa. Además podemos notar que la variable mínima es 13, y la variable máxima es 16. Mira por acá, esta es la variable mínima y por acá tenemos la variable máxima. Bien, luego, observa, por acá vamos a colocar la variable mínima que hemos hallado, que es 13, y por acá sería la variable máxima. Pero además tenemos 14 y 15, ¿cierto? Bien, luego lo que vamos a hacer para elaborar esta tabla, mira, ve, vamos a contar. Vamos a contar cuántas personas han respondido que tienen 13 años. Entonces vamos a elaborar un conteo. Por acá, mira, ve, tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 14. ¿Cuántas personas han respondido que tienen 14 años? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego, 16. A ver, contamos. Mira, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. Luego, ¿qué hacemos? Mira, observa por acá. Vamos a hallar los valores de esta columna. Este FI que ves acá, mira que ves acá, pues se le llama frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el dato. Por ejemplo, vemos que el dato 13 se repite ¿cuántas veces? 4. 4 personas han respondido que tienen 13 años. Por acá, 7. 7 personas han respondido que tienen 14 años. Por acá sería 6 y por acá sería 3. Bien, vamos a sumar. ¿Cuánto sale? 11 más 9, 20. Mira. Entonces, dato importante. La suma, mira, ve. La suma de FI va a ser igual a N. Para nuestro ejemplo, N es igual a ¿cuánto? N es igual a 20. Muy bien. Luego vamos a hallar esta columna, que es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, este FI, F sub I mayúscula, le vamos a llamar frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo vamos a calcularlo? Mira, por acá sería la clase, vamos a ponerle así, F1. ¿Y a qué va a ser igual la frecuencia F sub 1? Mira, observa por acá. F1 va a ser igual a la frecuencia absoluta F1. Entonces, mira, observa. Por acá va a ser entonces 4. Mira, 4. Y así, ahora por acá sería F2. El F2, ¿a qué va a ser igual? Sería igual a F1 más F2. ¿Cuánto sería entonces? Vamos a sumar, mira, F1 más F2. Por acá sería 11. Y así vamos calculando ahora el F3, la frecuencia absoluta acumulada.
va a ser igual a F1 más F2 más F3. ¿Cuánto sale? 11 más 17. Ahí está. Luego, el F4, de igual manera, mira, ve, sería F1 más F2 más F3 más F sub 4. Ahí está. Sumamos. ¿Cuánto sería? 20. Bien, así se calcula entonces la frecuencia absoluta acumulada. Luego vamos a ver la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, vamos a nombrarle con H sub i. Se le llama frecuencia relativa. ¿Y cómo se calcula la frecuencia relativa? La frecuencia relativa, mira, ve, va a ser igual al cociente, al cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos. Muy bien. Por ejemplo, mira, H sub 1, o sea, acá mira, ve, acá mira, ve, ¿a qué va a ser igual? Sería igual pues 4 entre 20. 4 entre 20. ¿Y cuánto sale? 0,2. Por acá, 0,2. Mira, ve, ahí está. Seguimos. Ahora, sería 7 entre 20. 7 entre 20. Lo hacemos rápido. 0, 3, 0,35. Ahí está. Ahora, 6 entre 20. ¿Cuánto sería 6 entre 20? Mira, 6 entre 20, pues sería, a ver, 0, 0,3. Y así vamos completando la columna. Por acá sería 3 entre 20. 3 entre 20, 0, 0, acá sería 1, 10, sería 0,15. Muy bien. Luego, fíjate, mira, ve, bueno, por acá vamos a sumar, y es más, lo podríamos completar con 0. Así, mira, fíjate, y vamos a sumar. 5 más 5 es 10, por acá nos sale 1. Fíjate, mira, la frecuencia relativa al sumar estos datos nos sale 1. Entonces también podemos decir lo siguiente. Mira, observa por favor acá, que la suma de la frecuencia relativa va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 1. Muy bien. Luego, ¿cómo calculamos la frecuencia relativa acumulada? H mayúscula sub i se llama frecuencia relativa acumulada. Ahí está. ¿Cómo se calcula? Mira. Entonces ya sabemos que por acá es H sub 1. Entonces vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. Y va a ser igual a la frecuencia relativa. Entonces, por acá va a ser, sería 0, son iguales entonces. 0,20. Muy bien. ¿Cómo calculamos ahora el H sub 2? El H sub 2 va a ser igual a H sub 1 más H sub 2. ¿A qué va a ser igual? Bueno, acá entonces sumaríamos. Vamos a sumar, sería 0,55. Y así vamos calculando también la frecuencia relativa H sub 3, que va a ser igual a H sub 1 más H sub 2 más H sub 3. Entonces sumamos. Sería 0,85. Sumando 0,85. Luego el H sub 4, fíjate, va a ser igual a H sub 1 más H sub 2 más H sub 3 y más H sub 4. Muy bien, entonces ¿cuánto sale? Mira, al sumar todo esto, vemos que por acá sale 1. Bien, como te das cuenta, ya hemos completado la tabla. ¿Sí? Ahora lo que viene es analizar. Entonces, vamos a analizar, vamos a interpretar esta tabla. Mira, por ejemplo, ¿qué podemos decir con respecto a F sub 2? Se refiere a la frecuencia absoluta. Acá, F sub 2. ¿Qué podemos decir? Que 7 personas tienen 14 años.
que 7 personas tienen 14 años. Muy bien. F sub 3, frecuencia absoluta acumulada, por acá. 1, 2, 3. Que podemos decir que 17 personas tienen a lo más, ¿cuántos años? 15. Seguimos. El H sub 3 y el H sub 2, que se refiere a la frecuencia relativa y a la frecuencia relativa acumulada, siempre estas dos columnas, los resultados que para interpretar siempre va a estar en porcentajes. Entonces a estos valores lo vamos a tener que multiplicar por 100 para su interpretación. Por ejemplo, si nos hablan de la frecuencia relativa de H sub 3, sería acá 1, 2, 3, y sería pues entonces, sería 0,3, ¿cierto? 0,3 multiplicado por ¿cuánto? Por 100. Y acá va a ser ¿cuánto? 30%. Entonces decimos lo siguiente, que el 30% de personas, mira, ve, que el 30% de personas tienen 15 años. Tienen 15 años. Y por acá, con respecto a la frecuencia relativa acumulada, H sub 2, sería que 55 personas, que 55% de personas tienen a lo más 14 años. Ahí está, ¿sí? Repito, siempre la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, los resultados para la interpretación deben estar en porcentajes. Muy bien, entonces nos vamos a quedar ahí.